Hola amores, ¿cómo estáis? Espero que sigáis muy bien y vamos a continuar con el vídeo del otro día. Habíamos llegado hasta aquí, teníamos la tira hecha y ahora tenemos que recoger los puntos. Esto es el derecho de nuestra tira. Aquí tengo el cabo, he acabado en el borde que va a bajar por toda la chaqueta, y ahora lo que voy a hacer es tirar de esta aguja y recoger los puntos. Los voy a hacer de izquierda a derecha, tú puedes cortar el hilo y recogerlos desde aquí, o sea, esto es una manera de hacerlo, pero hazlo como te resulte más fácil, ¿eh? No tiene tanta importancia. Yo los voy a recoger por aquí y veis que aquí nos hace el nudito del punto bobo. Bueno, pues se puede recoger por aquí, pero yo veo que queda más mono si lo recoges desde abajo, o sea, este de aquí, ¿eh? Vosotras probar y cuando encontréis el hilito que os gusta más coger, pues vais levantando puntos. Como solo voy a levantar, no voy a levantar y tejer, me da igual ir hacia la derecha que hacia la izquierda, o sea, nos resulta difícil. ¿Sí? Esto me va a quedar como costura detrás del cuello, pero no me importa nada, al contrario, porque esto le da un poquito de fuerza al escote. O sea, yo en cada nudito cojo esta hebrita de más abajo para que me quede bien juntito del último punto derecho. Y de momento voy a recoger todos estos y luego ya voy a contar. ¿Veis? Pues así todo hasta el final. Este es el último. Ahora tengo que recoger estos del lado que había cortado el hilo. Y ahora voy a contar cuántos tengo. Tengo que contar solamente los que he recogido, no los de las tapetas. En la tapeta solo voy a quitar 10 porque de ahora en adelante la tapeta va a tener un punto menos. Porque aquí también se nos ha quedado más estrechita al recoger los puntos. 2, 4, 6, 8, 10 son de la tapeta. Tengo 35 puntos. Y ahora voy a ver si me cuadra con mi muestra, porque ahora sí que nos interesa saber si tenemos que aumentar alguno más, y ahora al hacer la vuelta del revés podemos levantar alguno más o tal. De momento tenemos 35. Y ahora vamos a ver cuánto mide mi muestra. Esta muestra tiene 24 puntos y mide 16 centímetros. 24 serían 12 a cada lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me sobrarían poquitos para las mangas porque no quiero muchos, pero veis, me sobran 4. Y yo quiero para las mangas algo así. 2, 4, 6 y 8 puntos, que son 5 centímetros.
Esto a gusto. Lo podéis medir con una chaqueta Raglan que tengáis. Lo podéis simular en una chaqueta o en un jersey que no sea Raglan. O sea, pero yo creo que de 5 a 7 centímetros es lo suyo, ¿eh? Esta vez vamos a hacer las reparticiones un poco anárquicas, pero es para que, o sea, un poco con la cuenta de la vieja, pero es para que todas veáis que también se puede hacer y que no hay que complicarse mucho la vida y que lo podemos hacer todos, si se nos dan bien las mates como si no, ¿sí? Entonces yo voy a dejar 2, 4, 6, 8. Si tuvierais la lana más fina serían más, pero yo creo que 5 centímetros para un alto de Raglan está muy bien. 5, 6, yo voy a dejar 5, ya digo, 5. Entonces son 8 puntos. Y yo creo que el escote de atrás con 16 centímetros me vale. O sea que son 24 más 16. 8 para cada manga. Serían 40 puntos. Y además tenemos que contar que aquí necesitamos 4 puntos Raglan, ¿eh? Estos dos de delante y estos dos de detrás, que van a subir siempre rectos. Por lo tanto, a estos 5 puntos le tenemos que añadir 4. Y ahora vamos a hacer la repartición. Bueno, así que van a ser 9. Así que vamos a repartir estos puntos para hacer nuestra vuelta del revés y aumentar 9 puntos aquí, entre los 10 puntos de un lado de la tapeta y los otros. Como teníamos 35, pues nos va a ir bien 9 por 4 cada 4 puntos, ¿eh? Nos va a ir más o menos bien. Luego cuando estemos repartiendo, pues ya vamos a ver si nos falta o nos sobra alguno, pero vamos, más o menos es esto. Seguimos haciendo el revés sin tejer porque los bordes los vamos a seguir haciendo igual, o sea, el primer punto sin tejer como si lo fuéramos a tejer al revés. 2. Vamos colocando bien los puntos porque según los hayamos cogido pues estarán giraditos. Y a partir de aquí pues vamos a ir haciendo estos aumentos que nos faltan. Tejemos 4 puntos. Y aquí, entre medio de estos dos puntos, cogemos la hebra, a ver para que lo veáis, esta hebra transversal que va de punto a punto. Y ya tenemos un aumento. Y hacemos lo mismo. Cogemos esta hebra y ya tenemos dos. Y aquí ya vamos a hacer los puntos de la tapeta.
que terminamos con un derecho. Y ahora en la vuelta del derecho empezaremos con un punto sin tejer. Entonces ahora vamos a separar los puntos raglan. Mirad, todavía en esta vuelta, si nos falta alguno o lo que sea, pues todavía estamos a tiempo de arreglar. 2, 4, 6, 8, 10 son la tapeta. Y este va a ser el punto raglan del delantero. Le voy a poner un marcador, luego lo sacaré porque primero que ya se nota y luego que prefiero ponerlos en el tejido para que no me molesten tanto. Y ahora hemos dicho que 8 para las mangas. Contamos 8 y este es el otro punto raglan. Ahora os lo enseñaré con la chaqueta. Y ahora empezamos por el otro lado y lo mismo. 2, 4, 6, 8, 10. Este será el primer punto raglan. Dos, 4, 6 y 8. Este será el segundo. Y ya los tenemos los 4. Y ahora aquí entre medio pues están los puntos del cuello. 24. Bien, mirad. Este puntito que hemos dejado aquí es este. Aquí vamos a ir haciendo un aumento hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Y el punto del centro va a ser un punto al derecho, tal cual. ¿Sí? Este de aquí es este. ¿Veis? Esto iría así. Este sería este y este sería este de aquí. Bueno, cuando se habla el tejido y además que yo quería menos manga, pues es este de aquí. Y ahora esto es el centro de atrás, este va a ser este y este va a ser este. ¿Veis? Y en cada uno de ellos vamos a ir haciendo un aumento hacia la derecha y un aumento hacia la izquierda. Estos aumentos que te voy a enseñar ahora tú los puedes hacer como tú quieras. Puedes hacer otra clase de raglan con más adornos, con 2 puntos en el centro, como tú quieras. A mí me parece que esta es la forma más sencilla. A la izquierda, aquí seguimos como hemos dicho el primer punto, sin tejer, como si lo fuéramos a tejer al revés. Pues a cada lado de este punto va un aumento, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. ¿Y esto cómo se hace? Mirad, para hacer un aumento a la derecha tenemos que coger el punto. La hebra esta que hay aquí, entre punto y punto, si es hacia la derecha, de atrás adelante. Y este punto lo tenemos que trabajar normal por delante. Este es el punto raglan y ahora tenemos que hacer uno a la izquierda. Igualmente, la hebra que hay entre los dos puntos, ahora en vez de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Y lo trabajamos por detrás. Y este de aquí, que es el punto raglan, yo ahora me lo voy a marcar así.
para que no me molesten tanto los marcadores. Ahora vamos hasta el siguiente punto que tenemos marcado. El segundo punto es este, el que estaba entre los dos marcadores. Pues el primero a la derecha, de atrás adelante, y lo tejemos retorcido por delante, o sea, se nos va a retorcer un poco, pero ya es lo que queremos. Vuelvo a poner el marcador. El punto del centro, si os va mejor así, por eso lo hago de las dos formas, ¿eh? El punto del centro y luego entre punto y punto la hebrita, como esta va hacia la izquierda, pues cojo la hebra de adelante hacia atrás y la tejo por detrás. Y nada más, hasta el siguiente marcador. Y este punto es el raglan. Aumento a la derecha, de atrás hacia adelante y lo tejo normal. Tejo el punto raglan, que siempre es al derecho, ¿eh? Los aumentos siempre van a cada lado de este punto. Y ahora aquí tengo que hacer un aumento hacia la izquierda. Por lo tanto, voy a coger esta hebra transversal de adelante hacia atrás y tejerlo por detrás. Vuelvo a poner el marcador aquí. Ahora vamos a hacer este aumento sin quitar los marcadores, ¿eh? Para que veáis las diferentes opciones. Igual os lío más, pero bueno, para que cada uno haga como mejor le vaya. Este aumento, este es el punto. Este aumento lo tengo que hacer hacia la derecha antes del marcador, para que el marcador siempre me quede al lado de este punto. Hacia la derecha, por lo tanto, de atrás adelante y lo tejo. Paso el marcador, tejo el punto raglan y ahora paso el marcador porque este aumento lo tengo que hacer después del marcador para que el marcador me vuelva a quedar colocadito aquí. Y este va a la izquierda, por lo tanto, de adelante hacia atrás. Y ahora ya tejo el elástico. Ahora, en la vuelta del revés, pues todos los puntos al revés. Este le paso sin tejer, como hemos venido haciendo hasta ahora. Los marcadores los voy pasando y voy tejiendo todos los puntos al revés. O sea que esta chaqueta se teje con vueltas de ida y vuelta, tejido abierto, a hojas rectas, como queráis, excepto aquí cuando necesitamos un poco, pero que tampoco es necesario del todo, ¿eh? Pues aquí llego hasta el marcador, lo paso, hago el punto central, paso el otro marcador y sigo. Pues ahora voy a hacer un segundo aumento. Cada vuelta del derecho se tienen que hacer estos aumentos, ¿eh? Es el primero sin tejer, ajusto un poco y llego hasta el marcador. Y veis, este es mi punto raglan. Yo ya sé que a cada lado de este punto tengo que hacer aquí un aumento a la derecha, pues de atrás adelante y por delante. Tejer el punto y aquí un aumento a la izquierda.
pues de delante a atrás y por detrás. Y así a mí lo tengo bien, porque a veces estás tejiendo cuando esto ya es más grande y ni siquiera te acuerdas, y estos marcadores pues te van haciendo recordar que tienes ahí un punto para aumentar, pero no me molestan, no tengo ni que pasarlos por la vuelta del revés ni nada de esto. Aquí solo he puesto uno. ¿Veis? Aquí tengo un aumento y aquí tengo otro. Lo he puesto delante del punto raglan, que es otra opción. Entonces ya sabes que antes del punto tienes que hacer hacia la derecha y después del punto hacia la izquierda. Pero yo lo voy a quitar y lo voy a poner aquí, señalando el punto raglan. Entonces dejo el punto y aquí hacia la izquierda. Y así voy a hacer con todos los marcadores. Bueno, ahora ya vamos a empezar con los aumentos del escote. Ya sabéis que aquí hay que aumentar los mismos puntos que tenemos aquí, en el escote de atrás, entre los dos delanteros, o sea, mitad en cada delantero. Normalmente cada 4 vueltas suele resultar, pero no siempre, porque depende de la lana y de muchas cosas, de lo largo que lo queramos y tal. Por lo tanto, un poco vamos a medir para que tengamos una idea. Si queréis aprender más sobre el escote de picot, por aquí os dejaré el enlace a unos vídeos que hay como un mini curso para calcular estos escotes, que lo vais a aprender súper bien. Y como os digo, pues vamos a ver un poco, pues para no ir tan a ojo, vamos a medir un poco pues lo que nos ocupan nuestras vueltas, para saber si hacemos cada 4 vueltas, pues sí vamos a tener el largo adecuado del escote. En mi caso, cada 4 vueltas son 2 centímetros. Voy a aumentar 12 veces, pues ya son 24 centímetros de escote, que está muy bien. Que digo, no, es que lo quiero menos escotado, pues nada, hago unas cuantas cada 4 y unas cuantas cada 2, o unas cuantas cada 2 y unas cuantas cada 4. Esto ya, como hicimos el chaleco de hace 2 semanas, pues sobre la marcha también se puede calcular, pero bueno, lo mejor un poco es ahora ver si aproximadamente, pues sí, va a ser como mi sisa, más o menos me va a llegar el escote a la sisa. Entonces ya a mí ya me va bien, cada 4 vueltas, hasta que tenga aumentados mis 12 puntos a cada lado. ¿Que quieres aumentar más porque quieres los delanteros más anchos, porque tienes mucho pecho? Pues ningún problema, te van a quedar un poco más anchos. Si aumentas, por ejemplo, en vez de 12 puntos, pues aumentas 14 o 16 y ya le das este poco que necesitas porque tú tienes pecho. Pero de momento yo voy a seguir así y haciendo los aumentos del escote, y ahora te enseño cómo. Voy a hacer la vuelta del revés y te enseño cómo en la vuelta del derecho. Bien, pues para hacer los aumentos del escote empezamos como siempre. Hacemos los 10 puntos de la tapeta. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Mirad, esta
es la tapeta izquierda y esta es la derecha. Lo ponemos así como si la lleváramos puesta, ¿eh? Entonces los de la tapeta izquierda los vamos a hacer hacia la izquierda y los de la derecha hacia la derecha. A ver, por lo tanto, 10 hacia la izquierda, de atrás adelante y por detrás. Seguimos haciendo nuestros aumentos en el raglan. Ponemos aquí un marcador para que no se nos olvide. Bueno, pues aquí nos toca también el aumento del escote, que es aquí. Pues aquí hemos dicho que hacia la derecha, pues un aumento hacia la derecha, de atrás adelante y tejemos. Yo pongo un marcador a cada lado porque a veces uno se olvida de un lado. Cuando ya las vueltas son muy largas, pues entonces ya como que y estos aumentos del escote se tienen que hacer una vuelta del derecho sí y una vuelta del derecho no, y en la próxima vuelta del derecho ya vuelven a tocar, que es lo que son 4 vueltas. Yo ahora voy a seguir con estos aumentos del raglan y con estos aumentos del cuello. Como la voy a tejer con vosotras, porque la voy a tejer esta pues al mismo ritmo que cualquiera y voy a ir grabando los trozos más importantes, ahora voy a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta la sisa no. Voy a pararme antes, un poco antes, para ver que realmente está todo bien, para ver cuántos puntos tengo que aumentar debajo del brazo según lo grande o lo pequeña que me quede. Cuando esto ya lleve, por ejemplo, pues 12 o 14 centímetros, incluso te lo puedes probar. Pones unas agujas más largas o pasas un hilo y esto, como es abierto, perfectamente se va probando la chaqueta y se ve pues si se va cerrando bien, si más o menos la medida está bien y todo esto. Ahora claro, es súper pequeña, pero yo creo que ya nos podemos hacer una idea. Así. Esto sería la espalda con las mangas y esto el delantero con las mangas. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí. Iroslo probando, ir controlando. No es ir tejer. O sea, es un poco arriesgado porque tampoco hemos contado tanto los puntos. Y si queréis tejerla con nosotros, pues entonces podéis entrar en el grupo de Telegram, que os dejaré en la descripción del vídeo el enlace. Y que nada, no hay que hacer nada, solamente entrar y ya está. Pero sí que os pediría, por favor, pues que os presentarais, que, no sé, dijerais de dónde sois, nada, hola por lo menos, tal y cual. Y pues nada, pues para que todas supiéramos pues que hay una persona nueva en el grupo y que nos podemos dirigir a ella tranquilamente y bueno, pues lo que pasaría en un grupo de amigas normal y corriente. Luego podéis participar más o menos porque cada uno es como es y algunas pues ponen muchos y dan ideas y eso que, otras pues no dicen nada, pues me parece perfecto. Pero al menos al entrar sí que me gusta mucho pues que digáis hola amigas, pues o no, hola, no sé qué, me llamo Carmen y soy de Guadalajara, yo que sé, por ejemplo, ya está. Espero que hasta aquí os haya quedado claro. Si no me preguntáis, ya lo sabéis. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.